Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, ya tenemos más de 12 millones de visualizaciones con más de 60,000 suscriptores. Hoy tenemos un invitado muy especial, el jurista César Amadeo Peralta. ¿Cómo estás, Amadeo? Siempre bien, hermano, y luchando día por día. Sí. Amadeo, para entrar con algunos temas puntuales, que te voy a hacer preguntas y voy a dejar que tú respondas. Y me gustaría saber tu parecer sobre el accidente que hubo en La autovía del Este. En la autovía del Este. Yo quiero hacerte dos preguntas. Si en un hipotético caso, en ese accidente, se demuestra que el chofer manejó de manera temeraria o el chofer usó alcohol u otra sustancia, ¿cuál sería la pena en tal caso? Y si los pasajeros de ese autobús pueden demandar la compañía en una acción civil. Sí, ciertamente tu pregunta yo la remito a las disposiciones del artículo 303 de la Ley de Tránsito. Sí. Y esa ley establece, y sobre todo ese artículo, que todo aquel que maneje con imprudencia, negligencia o torpeza y por medio de un accidente le cause la muerte a una persona, será responsable y puede ser pasible de una pena privativa de libertad desde 1 año hasta 3. De 1 año a 3. Yo soy, por ejemplo, uno de los que permanentemente se queja de la disposición de esa ley. ¿Y a qué me refiero? La ley 63-17 sobre tránsito y movilidad es bastante amplia y a nivel de multas contiene todo lo que puede pasar para que a ti te peguen una multa. Pero en materia de muertes por accidentes de tránsito, entonces la ley se quedó corta. No quiere decir que el que comete un accidente sea un delincuente, eso no. No. Cualquiera puede tener un accidente. Ahora, ¿dónde la ley se sigue quedando corta? En que no ha previsto el que una gente ande borracho y eso sea un agravante de la pena, el que ande drogado o ande bajo los efectos de cualquier otra sustancia que puede inclusive echar a perder a una familia. Entonces, ese artículo 303 de la Ley de Tránsito establece una pena de 1 a 3 años de prisión para el que cause un accidente con torpeza, negligencia y todo lo que le cabe ahí. Pero ¿qué pasa? Un conductor puede matar a 5 personas, a 10, a 15 o a 20 y la pena es la misma. O sea, ustedes se fijan lo que yo critico de la ley, que la ley cuenta los muertos por grupo. Si mataste uno son 3 años y si mataste 20 son 3 años. Y si andaba endrogado son 3 años y si andaba borracho son 3 años. Lo mismo. Es lo mismo. Entonces, para los familiares de esos difuntos, o sea, no es fácil asimilar el que por imprudencia, torpeza, negligencia, un chofer ande a alta velocidad, inclusive como se ha estado comentando con los neumáticos lisos y cause un accidente como ese. Que no hubo una revisión previa entonces, si los neumáticos estaban lisos. Exacto, y cause un accidente como ese por su torpeza, que la pena máxima en un proceso penal que es bastante largo sea de 3 años, o sea, eso se ve injusto frente a la ley. Lógicamente, los familiares de los difuntos y de los heridos tienen también una acción civil en contra del propietario del vehículo. ¿Quién sería el propietario del vehículo? El que diga la matrícula, que es el dueño. Y ahí hay una demanda de responsabilidad civil que no hay ningún juez que no pueda darle ganancia de causa a esas víctimas. La ley sobre tránsito, a pesar de que es desde el año 2017, tiene esos aspectos que hay que revisar porque son frecuentes los accidentes por torpeza y por negligencia que están causando muerte. Y te voy a poner otro ejemplo, que por eso es que llama la atención. Sí.
En Santo Domingo, Distrito Nacional, una joven en el barrio María Auxiliadora dobló una esquina como alma que lleva el diablo. Se encontró con varios señores jugando dominó en la calle. Sí, eso fue muy sonoro ese caso. Se lo llevó de encuentro, ahí están los videos. Y no importa si ella venía huyendo a una persecución policial, no importa si andaba borracha, no importa si tenía licencia, no importa nada. A ella, al momento en que la fueran a condenar, la pena no pasaría de 3 años. Pero ¿qué sucede? Cuando le conocieron medida de coerción, le impusieron prisión domiciliaria con 2 muertos arriba. Con 2 muertos arriba. Pero no con 2 muertos producto de un accidente, sino producto de una torpeza por el exceso de velocidad en un barrio donde nadie puede ir a esa velocidad. Pero lo mismo ha estado pasando frecuentemente en diversas autopistas en el país, donde un camionero, o mejor dicho, un camión es conducido por una persona con pocas condiciones de habilidad y de experiencia para conducir ese camión o esa patana, y ha causado desastres en la autopista Duarte. Ustedes han visto muchos accidentes. Siempre que ustedes vean un accidente y cuenten que hubo 10 muertos, 7 muertos, 8 muertos, el que lo ocasionó le va a pasar la misma situación que el de la autovía del Este. 1 a 3 años. Pena máxima, 1 a 3 años. Exacto. Con la complejidad del proceso penal, el proceso penal conlleva el que a ese imputado tiene excesivas garantías de derecho. Cuando digo excesivas es que para conocerle el proceso penal, él tiene que tener obligatoriamente abogado, él tiene que estar bien de salud, o sea, son muchas cosas que a una persona, por ejemplo, que iba de tránsito en ese momento por la autovía del Este, personas que viven en Brasil, en Argentina, lógicamente tienen que contratar un abogado, tienen que pagarle al abogado, pero una persona que vive en Argentina difícilmente pueda darle el seguimiento a las audiencias del proceso penal. Que es muy tedioso. Es muy tedioso. Y servir como testigo. Sí. Y esa audiencia a lo mejor a los imputados le va a convenir que todos esos testigos figuren en el proceso para que tengan que venir, pero ¿por cuánto le sale a una persona que lo que vino fue de vacaciones a disfrutar y se encontró con eso? Entonces, la ley hay que seguirla revisando y actualizando a realidades de lo que está pasando. Entonces, aunque te he mencionado esos 2 casos, pero los casos llueven. No, eso es diario, eso es cotidiano. Mientras la ley se queda inerte, y es muy lamentable el que una familia, por ejemplo, se vaya trasladando en su vehículo de manera decente y organizada y se encuentre con un desaprensivo manejando a alta velocidad en una calle, a lo mejor borracho, mate a 3 o a 5 miembros de una familia y no le pase nada. Fíjate cómo en ocasiones, al momento de conocerle medida de coerción, le dan prisión domiciliaria o le dan una fianza. O sea, eso no es ley. Que eso puede desencadenar un problema de un tercero, porque entonces puede haber un familiar muy molesto que ve que no hay un régimen de consecuencias y fácilmente toma la justicia en su mano también, Amadeo. O sea, puede existir esa posibilidad. Claro. Por la debilidad de la ley en cuanto a la pena. Que claro, si tú no lo guardas bien en prisión y sale de 1 a 3 años, entonces eso puede suceder. Inclusive la ley siempre tiene que llevar un mensaje, aunque sea preventivo. Claro. Cuando el ciudadano no le tiene miedo a la ley, es propenso a violarla. ¿Por qué? Porque las consecuencias no son casi ninguna. En la autovía del Este, yo que frecuentemente circulo por ahí, la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Hay cantidades de letreros que dicen velocidad máxima 100 kilómetros por hora. Entonces, ese conductor que no le importó ir a más de 100 kilómetros por hora, él sabía que no le iba a pasar nada. Es diferente a cuando nosotros estamos fuera del país,
que uno sabe que un patrullero en la autopista te puede desmontar del vehículo y te esposan y el vehículo te lo montan en una grúa. Sí. Entonces, las personas le temen a la ley, por eso la respetan, pero también le tienen miedo al valor monetario de la multa. Ujú. Y hay gente, inclusive, fuera de aquí, nosotros no comparamos mucho con los Estados Unidos, donde una persona causa un hecho así y fácilmente le conocen una medida de coerción hasta sin derecho a fianza. Y nosotros, si queremos seguir cambiando, es necesario que se cambien muchas disposiciones para que la impunidad no siga reinando. Esa impunidad al que el país se estaba acostumbrando, ya nos estaba haciendo perder hasta la capacidad de asombro y se convertía en una situación peligrosa. Sí. Y por eso te digo, en la administración pasada, el país inclusive se jaltó fue de que aquí no pasaba nada y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y como te dije anteriormente, aunque la ley de tránsito es una ley del año 2017 relativamente nueva, pero se ha quedado atrás, al igual que sucede con la propia ley de armas, para no decirte con el Código Penal. No, o sea, ya eso es desastre. napoleónico. Yo quiero preguntarte, Amadeo, ahora, aprovecharte, tú que eres experto en delito bancario, y hay un tema que uno dice que traen ese tema para sacar otro tema, pero me gustaría tocarlo por la importancia del que no tiene conocimiento contigo, por en la parte jurídica, que es el tema de mantequilla. Mantequilla, el famoso multiplicador del dinero. Yo quiero que tú me hables acerca de eso en términos legales. ¿Qué le puede ocurrir si es sujeto de una demanda, si puede caer, si no puede caer? ¿Qué pasa con él? Mantequilla básicamente está en manos de las autoridades monetarias y financieras. Inmediatamente a él le hagan una requisa y se compruebe si él realiza o no intermediación financiera. La intermediación financiera consiste en que una persona capte dinero del público y lo preste. ¿Y cómo se demuestra eso? Con los recibos, los contratos, los comprobantes de que recibió una cantidad de dinero y con el mismo expediente donde él lo prestó. Ahí hay violación al artículo 3 de la Ley Monetaria y Financiera. Sí. Pero también él tiene muchas violaciones al artículo 68 de la Ley Monetaria y Financiera, que de una vez pasan al artículo 80 y la pena inclusive puede oscilar en 10 años de prisión si se le comprueba violación a la Ley Monetaria y Financiera. 10 años de prisión. Exacto, si se le comprueba que violó la Ley Monetaria y Financiera. Pero cuando dije que las autoridades monetarias, sobre todo la unidad de delitos financieros, tiene el sartén por el mango ahí, tiene que determinar si Mantequilla lo que está realizando es violación a la ley de lavado de activos. ¿Cómo se configura el lavado de activos? El que una gente maneje grandes cantidades de dinero sin soporte documental, legal y real también. Entonces, Mantequilla puede ser llamado y el Ministerio Público le hará de preguntar: yo quiero saber el origen de ese dinero. ¿De dónde te entregan 1 millón de pesos y tú en 12 días lo duplicas por 2 millones? Él tiene que demostrar el origen. Si él no lo demuestra, él inmediatamente está cometiendo un delito que se llama enriquecimiento injustificado, previsto en la ley de lavado de activos. Pero la propia ley de lavado de activos especifica como un delito precedente que él lo ha estado cometiendo la evasión fiscal. Todo el que maneje recursos a través de una empresa como la que él alega tener, tiene que reportar al fisco mensualmente ITEVIS y dos o tres figuras jurídicas que inmediatamente se le verifica que ni siquiera estaba registrado en la DGI, porque recientemente fue que él visitó la oficina local para registrarse. Ahí hay el delito de evasión fiscal, por el cual también lo podrían procesar
Las autoridades del Ministerio Público adicionalmente están a la espera de que alguien se querelle porque él no quiera devolverle el dinero. Ahí también habría que establecer dos figuras jurídicas en el Código Penal. Si él cometió estafa, porque él recibió un dinero simulando tener una empresa con la finalidad de hacer algo y no lo hizo, ahí hay el delito de estafa. Por estafa, a una persona, si se la comprueban, la pena máxima es de 2 años de prisión. Puede haber también el delito de abuso de confianza, previsto en el artículo 408, que es cuando le entregan dinero a cambio del pago de intereses y con una fecha determinada para devolverlo y no lo devuelve. Ahí hay abuso de confianza. Sí. El abuso de confianza, la pena inclusive cuando el abuso de confianza sobrepasa los 5,000 pesos, la pena también le aumenta y pudiera ser condenado a 5 años de prisión. Por eso te reitero, las autoridades monetarias y financieras, la unidad de delitos financieros de la Superintendencia de Bancos tiene el sartén por el mango para definir qué vamos a hacer con Mantequilla. Al final de cuentas estamos frente a una realidad. Es insostenible en el ámbito financiero el que una persona reciba diversas cantidades de dinero y que inmediatamente a los pocos días te lo duplique. Imagínense que están hablando de un hoyo de 70 millones de pesos. O sea, ¿de qué manera, si ese es el monto que es real, de qué manera él va a recibir 70 millones de pesos y a los pocos días te va a entregar 140 millones? No hay forma. No hay forma. Entonces, ese señor se ha aprovechado, lógicamente, de la ignorancia de un pueblo como Sabana Grande de Boyá. ¿Y por qué digo que se ha aprovechado de la ignorancia? Basta con que usted vea los videos de las personas que se aglomeran en el local de Mantequilla para usted comprobar que son gente de escasa escolaridad, de cero instrucción financiera, y han cometido el grave error de ir a la cooperativa La Candelaria, retirar el dinero que está en una entidad regulada para írselo a llevar en la mano a Mantequilla. A Mantequilla, eso es grave. Cuando Mantequilla coja la de Villa Diego, entonces van a querer que las autoridades hagan algo. Sí. Y será difícil. Muy, muy difícil. Amadeo, muchas gracias. Nosotros siempre te vamos a estar invitando. Tú sabes que esta es tu casa. Y gracias por edificarnos en esos dos temas muy importantes. Agradecido también. Sí. Suscríbanse a nuestro canal Visión RDN, activen la campanita y como siempre le digo, hasta la próxima.